¿Qué tal amigos de Facebook y que siguen las redes de difusión del Departamento de Gastronomía y Astronomía Cultural? Eh, Hoy nos encanta estar con ustedes y poder compartir algunas de las investigaciones que hemos realizado en nuestro país, definitivamente en nuestro departamento de Gastronomía y Astronomía Cultural. Dependen de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta ocasión pues vamos a tocar un tema muy interesante para nuestra cultura, para nuestros turismo, para lo que son las personas que les interesa conocer sobre por qué suceden algunos eventos o curiosidades que se les vengan a la mente. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el tema que llamaremos análisis arqueastronómico del sincretismo religioso colonial en la Catedral de Comayagua. Bien, este es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Nos llama la atención el tema, producto de que es un lugar bastante importante. La Catedral de Comayagua, pues, es bastante visitada por turistas extranjeros y también por nacionales. Y llegan en momentos en que se celebra la Semana Santa y donde hay mucha actividad eclesiástica y también mucha actividad cultural. Entonces vamos a hablar de ello. Mi nombre es Josué Rubel Ramos y vamos a tratar de explicar un poquito sobre el sincretismo religioso y arqueoastronómico en la Catedral de Comayagua en los tiempos de la colonia. Bien, en esta investigación, las iglesias que fueron construidas en la época colonial en nuestro país muestran algunas evidencias en su construcción que posiblemente fueron diseñadas con el propósito de que la luz del sol penetre las ventanas de la cúpula y estuviese orientada con el astro rey, o sea, el sol, en momentos especiales, sobre todo en los días de celebraciones eclesiásticas. Para la historia de nuestro país es importante conocer el sincretismo religioso entre dos culturas que se fusionaron y explicar científicamente la orientación de las catedrales. Ustedes pueden ver, las catedrales tienen una orientación, pero ¿por qué tienen esta orientación? ¿Será porque se les ocurrió así a los arquitectos o porque realmente venían con una idea predestinada? Bueno, eso llama la atención y al ver entrar los rayos del sol a través de la cúpula por los ventanales y que se proyectan en el retablo, pues a las personas que son acuciosas, pues les llama la atención. En aquellos tiempos, pues el sol para nuestros antepasados era un dios, para la gente prehispánica, los lencas, del área del centro de nuestro país, Honduras, Lempira, Intibucá, Comayagua, bueno, y Francisco Morazán, algunas partes de Santa Bárbara, pues les interesaba pues estudiar los movimientos aparentes del Sol. Entonces por eso que tratamos de investigar realmente esa fusión que hubo entre la proyección del Sol en la iglesia y si fue deliberado el hecho de construir la iglesia de alguna forma. El propósito básico de esta investigación es determinar esta posible alineación del Sol con el retablo de la catedral en algunas imágenes religiosas que se encuentran en ella y también con otro tipo de observaciones relacionadas. Pues Comayagua es una ciudad rica en historia, donde uno no puede subestimar la construcción que los españoles dejaron, según este investigador Turso Vigil. Él nos habla de que, bueno, hay muchas, y nosotros podemos constatar cuando visitamos la ciudad que hay muchas edificaciones, tanto civiles como religiosas, y por lo tanto fue considerada la ciudad más importante del país. De hecho, fue la primera capital que tuvo nuestro país, Honduras. Luego pasó a ser aquí, a Tegucigalpa, la capital. Una de las edificaciones que llama mucho la atención a los turistas es la misma catedral. Podría estar asociada a los alineamientos astronómicos, en sincretismo con el pensamiento del hombre prehispánico, con el pensamiento de la colonia o simplemente por razones utilitarias. Es muy importante reconocer los esfuerzos que hacen los comayagüenses para conservar sus costumbres. Comayagua, pues hoy en día, pues hace muchos, pero muchos intentos por conservar su cultura, sus raíces. De hecho, algunas cosas interesantes que hacen ellos son como
costumbres son el baile de los diablitos, la elaboración de alfombras de Semana Santa, bueno, entre otras. Y precisamente cómo cambia y evoluciona y se transforma y se fusiona el concepto religioso de los habitantes prehispánicos de esta era de Comayagua y el concepto del cristianismo de la Iglesia española. Recordemos que en el tiempo prehispánico, nuestros antepasados lencas, vamos a tratarlos en este caso de los lencas, eh, ellos creían mucho en los cuerpos celestes, en la estrella de la mañana, en la estrella de la tarde, o luceros, como le llamaban ellos, y también pues el sol, algunas constelaciones, algunas estrellas de esas constelaciones como Sirio, las Pléyades. Y bueno, el movimiento aparente de estos cuerpos celestes eran marcadores de tiempo, les indicaban en qué momento podían levantarse, acostarse más temprano, levantarse más temprano, este, también cuando podían cosechar, sembrar, cortar una fruta, dependiendo de cómo era la luna, también como un cuerpo celeste muy importante de estudio para los antiguos mesoamericanos, y también pues básicamente para nuestros lencas, nuestros antepasados de Honduras. Y eh, fue muy importante conservar sus costumbres y luego pues cuando llegan los españoles, pues los españoles tratan de inculcar un concepto religioso muy diferente al que ellos tienen. Ellos traen el concepto religioso del cristianismo y tratan de fusionarlo de alguna forma, ¿no? Tratan de mantener esta creencia cristiana a nuestros antepasados y hacerles de alguna forma creer de que el sol, pues ese Dios que adoran nuestros antepasados, es el mismo Dios que ellos adoran, solo que tiene una imagen personificada. La justificación de esta investigación se busca es explicar cómo fue fusionado poco a poco los secretos religiosos de los indígenas y el papel que jugó la jerarquía católica en Honduras desde el punto de vista básico de observación de la orientación de las iglesias y catedrales, específicamente de la Catedral de Comayagua. Existe interés de parte del Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural por apoyar a través de las investigaciones la protección del patrimonio cultural de nuestro país mediante estudios arqueoastronómicos, y también pues nos ayudamos con los otros departamentos de astronomía y astrofísica, nos apoyamos con departamentos como sistemas de información geográfica y también con el departamento de aeronáutica. Bien, la hipótesis que nos lleva a hacer esta investigación. Las ventanas de la cúpula de la catedral están relacionadas con la orientación puesta del sol en los días de equinoccios, solsticios y posiblemente fechas de celebraciones eclesiásticas y efectos de iluminación en el retablo mayor. O sea, en los días en que el sol está en primavera, está en verano, para nuestra latitud norte, 14 grados y punto y algo, y para los días del solsticio de invierno, equinoccio de otoño, o celebraciones del Día del Santo de la Iglesia, o otro tipo de celebración eclesiástica. Bien, en las visitas que se realizaron de campo, se ha observado en el momento histórico que conforma el patrimonio de la Catedral de Comayagua. Es espectacular pues saber de que tenemos una iglesia bastante nuestra, bastante propia, que de alguna manera hoy conservamos como algo de patrimonio natural, cultural, eh, y, y nos llama la atención pues cómo en la catedral los efectos que produce la luz del sol dentro de la catedral, como se muestra en esta imagen. ¿Existe algún alineamiento del sol con las imágenes religiosas que están en el retablo de la Catedral de Comayagua? Aquí podemos ver la cúpula y podemos ver en su parte este, cuando el sol está levantándose, tres ventanales, y entre el sur y el norte hay otros dos ventanales, y por supuesto al frente de estas tres hay otros tres ventanales que están hacia el oeste. Bien, en la investigación realizada sobre las iglesias coloniales de Nueva España y Perú, que busqué en algunos libros,
nos muestran cuál fue el propósito de los primeros arquitectos en estas construcciones, y fueron diseñadas de tal manera que los haces de luz, especialmente los procedentes de las ventanas de la cúpula, marcasen días de gran importancia astronómica y eclesiástica. El objetivo general de este proyecto es analizar la orientación de la Catedral de Comayagua y su orientación con las puestas del sol durante los equinoccios, solsticios y días de celebraciones eclesiásticas. Los objetivos pues que buscamos es determinar la orientación de la cúpula de la Catedral de Comayagua en relación con las puestas del sol para los días de equinoccios y solsticios, en los días de celebración eclesiástica, y determinar cuál fue el propósito de la construcción de la cúpula de la catedral con esta orientación a su posición con respecto al sol. Primeramente nosotros fuimos a buscar a algunos sacerdotes de la diócesis de Comayagua, precisamente al sacerdote Luis Mercader a su derecha, gracias por su apoyo, sacerdote. Fuentes que nos narraron la historia de la construcción de la iglesia de Comayagua en cuanto a la evangelización, y para entrar en contexto del por qué existen iglesias y catedrales en nuestro país después de la colonización de los españoles. Ustedes pueden ver que en todos los lugares que visitan, pueblitos, ciudades grandes, hay ermitas, hay iglesias con algún tipo de orientación, y las catedrales en las principales ciudades. San Pedro Sula, Comayagua, en este caso principal, Tegucigalpa. Pues bien, el padre nos decía de que siguen haciendo trabajo de inculturación de este secretismo sin hacer que nuestros antepasados pierdan sus raíces culturales. Bueno, esto es lo que dicen ellos. Pero al igual, pues, como podemos ver, ellos nos mostraron en estas imágenes que tenemos aquí un museo donde se encuentran algunas imágenes. En este caso hay una imagen que representa pues donde se coloca la hostia. La hostia es lo que se le entrega, el pan, a los feligreses cuando están comulgando. Entonces tiene la figura de un sol, y aquí en este púlpito podemos ver también imágenes por acá, tal vez no se logren ver mucho bien, imágenes del sol, de la luna, y imágenes del sol, ¿verdad? Por aquí a los extremos están estas imágenes, y aquí podemos ver unas fotos que ya no están en la iglesia, pero que sí están en el museo, donde se puede ver a Dios o a Jesús o a Cristo con un sol en el centro, en su pecho. Ahí hay elementos ya que tienen que ver con el sol y que tienen que ver con la luna, y bueno, por acá abajo tenemos un elemento, la luna. La luna pues tiene que ver mucho con la Virgen, y aquí está el sol, que tiene que ver mucho con nuestro Dios, o con el que nosotros ahora nos dejaron durante la conquista españoles. Hablando en términos generales, pues los hondureños son la mayoría católicos, aunque hay otras religiones, pero básicamente está bien cimentado el hecho de cómo nuestra cultura se basa en esas iglesias que fueron construidas en tiempos coloniales, y que antes de ellas pues no existían, obviamente, pero que había una creencia, había un tipo de religión por nuestros antepasados en creer que los cuerpos celestes como el sol, la luna, y como les mencionaba, algunas estrellas como Sirio, el lucero de la mañana, el lucero de la tarde, que vienen a representar como un calendario y que les indiquen el momento en que pueden sembrar, cosechar, esperar las lluvias, cortar una fruta, capar un animal. Bueno, es muy interesante darse cuenta de cómo se fue fusionando estas dos culturas del cristianismo, del conocimiento que traían los españoles en cuanto al cristianismo, la evangelización que traían hacia nuestros antepasados, que no conocían nada de todo esto más que creer en sus propias costumbres y sus propios marcadores de tiempo. Aquí podemos ver otra imagen donde se puede ver al sol y se puede ver a la luna. Y bueno, aquí dentro de este contexto histórico de la iglesia de Comayagua, la ciudad de Comayagua, desde su fundación como Santa María de Valladolid, Valle de Comayagua, en 1569,
ha destacado un papel histórico, cultural y religioso por más de 3 siglos, donde se establecieron las autoridades tanto civiles y eclesiásticas. Aquí, en el centro, podemos ver 18 rosotones. Los marqué en color azul. Estos 18 rosotones hacen referencia a 18 pueblos indígenas que tributaron y que participaron para la construcción de este inmueble religioso. La iglesia de la cual nos ocupamos en esta investigación es la Inmaculada de Concepción, la catedral de Comayagua. La estructura física de la iglesia está constituida por una planta de 3 naves, una central y 2 laterales, y en el siglo XVII, para 1708, la iglesia ya está construida tanto interior como en el exterior, constaba con 3 capillas, con una mayor y 2 menores, con sus respectivas cúpulas de media naranja. Aquí tenemos la cúpula. Como podemos ver, hay ventanales. Curiosamente hay un ventanal que no está abierto. Este ventanal está dando hacia el oeste, hacia la puesta del sol. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué está tapada. Hicimos preguntas, algunos pues dan respuestas. Las fuentes a veces no están al alcance y algunas otras fuentes pues no son tan seguras. Pero lo que sí es cierto es que esta cúpula creo que se tapó precisamente para que el efecto fuera mejor. ¿Cuál efecto? Bueno, el efecto que tratamos de demostrar más adelante. Aquí tenemos al fondo el retablo de la iglesia, donde en la parte central está San José con su hijo, la Virgen de la Inmaculada Concepción, San Juan Bautista, arriba los padres o las familiares de la Virgen, y por abajo pues están San Pablo y San Pedro. Bien. Cuando observamos la cúpula de la iglesia y sus posibles entradas de luz y su proyección sobre el retablo, uno de los pasos que se realizó en esta investigación fue observar la orientación de la cúpula para determinar su relación con las puestas del sol para los días del equinoccio, solsticio y celebraciones eclesiásticas. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes tomadas el día del equinoccio de otoño. Podemos ver cómo la luz va viniendo de oeste a este, llegando hasta aquí al púlpito, pasa aquí por el púlpito y ya después sube hacia arriba del retablo. Aquí tenemos pues el sol. Aquí ya se puede ver cómo ilumina la imagen de San Pedro para el día del equinoccio de otoño. Pero esto no nos deja claro realmente que se esté diseñada para este tipo de propósito. Y aquí está para el solsticio de verano, para el 21 de junio. Esto fue pues en la imagen de San José, en la imagen de San Pedro, y aquí pues la sombra, o mejor dicho, la proyección de la luz va subiendo sobre el retablo el día del solsticio de verano, iluminando las imágenes de San Pablo y las imágenes de San Juan Bautista. De alguna forma, no estamos diciendo concretamente que lo esté haciendo. Recuerden que, bueno, estas investigaciones se realizan en las fechas específicas, pero de alguna manera lo hicimos como una referencia, como para tener un indicador de qué pudiera estar pasando con esto, con la orientación que tiene la iglesia. En esta fecha se tomaron porque al parecer, según la orientación de la iglesia, tenía más relación para las fechas que se celebran de Semana Santa. Para esta fecha, la luz que entra por la ventana de la cúpula que está viendo hacia el este, la del centro, que tiene un azimut de 77 grados, la luz se refleja por el pasillo de la nave central de la iglesia, que viene de la puerta principal hasta llegar al altar, como invitando a entrar a la iglesia por la mañana. ¿Por qué digo como invitando? Porque en algunas fuentes que buscamos, ese secretismo, sí, precisamente, el secretismo religioso, o sea, el sol, que es el que adoraban nuestros antepasados, lencas, prehispánicos, invitaba a que entrara a la iglesia a los indígenas, que en ese momento, pues, sus raíces eran más culturales, más propias, más por observación al cielo
y como ya mencionábamos antes, pues más eh, por la creencia más en los cuerpos celestes, como la luna, el sol y algunas estrellas, y que de alguna manera este movimiento aparente de estos cuerpos celestes les daban un calendario. Entonces cuando observamos pues, en la figura número 11, aquí en la figura 11, aproximadamente el día 15 de abril, se puede observar cómo ilumina a la Virgen de la Inmaculada. La Virgen de la Inmaculada está siendo iluminada el día 15 de abril. Pero bueno, esto fue porque nos permitió hacer esa observación el día 15 de abril y la fecha fue el 2019. Esta otra fecha fue del 2018 y fue a las 8:22 cuando el sol viene de la entrada y viene hacia la parte central buscando la cúpula, o mejor dicho, buscando el retablo. Ahora bien, nos interesó también la fecha del 8 de diciembre y tomamos una foto, el 2018 a las 3:16 pm. Y el análisis que nos deja la foto, pues aquí tenemos las dos fotos, se puede ver que en algún momento el sol está iluminando el 8 de diciembre a San José y a su hijo, y es el día de la Virgen de la Inmaculada Concepción. La luz del sol se orienta hacia los extremos del retablo en los días del equinoccio, a la izquierda del mismo, pero no está muy claro su relación con las imágenes. En este caso, con la imagen de San José, lo mismo pasa con el solsticio de verano, la luz del sol se orienta a la derecha del retablo, pero no es muy claro. En el caso de la luz del sol, que se proyecta por el pasillo de la nave central de la catedral, en algún momento llega acerca del altar y ocurre alrededor de entre el 9 al 13 de abril. Muy interesante realmente. Son fechas donde se dan los días de Semana Santa y da como una entrada, hace como una invitación, por decir algo, una invitación de que el sol, esa proyección de luz del sol que llega hasta la entrada de la puerta de la catedral, va desplazándose hasta llegar hasta el altar. Y esto ocurre en fechas cercanas a la Semana Santa. Muy interesante la luz del sol ilumina a San José y el niño Jesús. En todos los casos, esta luz del sol entra por las ventanas de la cúpula. Bien, aquí tenemos algunas fechas muy interesantes entre el 8 y el 15 de abril, cercanas al 91 grados, a 89 grados. Bueno, todos estos ácimos son casi de 90 grados. Y es una fecha de 8 de abril, de 90 grados. Pues esto ocurre más o menos en las fechas de Semana Santa. Pero ¿por qué investigar y por qué tratar de que la luz ilumine a la Virgen de la Inmaculada Concepción en las fechas de esta Semana Santa? Haciendo investigaciones y preguntando a los mismos sacerdotes, los sacerdotes nos dicen que los feligreses, o prácticamente no tanto los feligreses, sino que los indígenas que están en las montañas sembrando maíz, bajan, en este caso en la ciudad de Taulabé, bajan a buscar al sacerdote para que el sacerdote les bendiga sus semillas. Entonces ahí hay un sincretismo y lo hacen alrededor del 24 de abril, muy cercano a un evento que solo sucede entre los trópicos y que para nuestro país tenemos la fortuna de tener este evento que se llama el paso del sol por el cenit, que es cuando el sol llega a su punto más alto alrededor del 27, 28, 29, y esto va a depender, va a variar de acuerdo a la ciudad, pero para nuestro país, que no hay mucha diferencia entre latitudes, pues podrían dar entre esas fechas, entre 27, 28, 29, y para Comayagua, pues básicamente andaría por el 29 de abril. Entonces antes los indígenas bajaban a que el Padre les diera su bendición. Igual, pues ellos subían a sembrar sus semillas, todavía lo siguen haciendo, por el hecho de que ya hay un sincretismo, ¿verdad? Y como les dije, la idea de la Iglesia Católica, según lo que nos cuentan y nos narran los sacerdotes, no es quitar estas costumbres. Yo no sé hasta qué momento decir si esto es cierto o no, pero sí sabemos que muchas de las culturas propias, originales, lencas,
siguen disfrutando de la naturaleza, siguen observando el cielo, siguen haciendo costumbres ancestrales de mirar el sol, el movimiento de la luna, el movimiento del sol, el movimiento aparente de estos cuerpos celestes, la aparición de Venus como lucero de la noche, lucero de la mañana, como ellos lo denominan, como calendarios. Y no dejan de seguir estas costumbres para poder desarrollar sus actividades eh, de, de sustento. Y interesante que también pues de repente ellos bajan y muchos de ellos también son religiosos que también tratan de, de obtener ese sincretismo y creer pues en esa tradición judeocristiana de que hay un Dios, un Cristo, hay una Virgen María y que estos están asociados a la luna, al sol y a las estrellas y a los cuerpos celestes. Y este es el sincretismo religioso que trato de explicar en esta investigación. Curiosamente, podemos decir que todos los datos andan cercanos, o por lo menos alrededor de 270 grados, que es cuando el sol se pone, de azimut y una altura de 35 grados o 29 grados del sol por la tarde, y por la mañana en un azimut de 88 grados, casi los 90 grados, y una altura alrededor de 39 grados del sol, entre las fechas que corresponden a la Semana Santa. Interesante este dato. Las fechas de Semana Santa son las que a mí me parece que es cuando les interesa más a los arquitectos, o no tal vez a los arquitectos, sino que esos son los que construyen, sino que más bien a los que mandan a desarrollar, a hacer la obra, que podrían ser los padres, por orden de superiores, de que se orienten estas iglesias hacia estos puntos y que en este caso particular, en el del paso del sol por el cenit, tenga que ver mucho con la esperada de las lluvias. Ya en mayo pues se esperaba que llueva, y definitivamente hoy en día pues con el cambio climático hemos tenido problemas de que ya no se desarrolla esta actividad, estas actividades tan exactas, porque a veces llueve y a veces no llueve, pero en los tiempos en los que nuestros antepasados eh, estuvieron allá por el tiempo antes de la llegada de los españoles, pues sí todavía se lograba, o se lograba, mejor dicho, tener lluvia después del paso del sol por el cenit. Y incluso hay hasta un día, que es el Día de la Cruz, que es el 3 de mayo, que es cuando realmente se dice ese día siempre va a llover, siempre llueve. Entonces, en discusión, pues yo digo pues que la fecha que más impresionó fue la del 13 al 15 de abril. Por eso considero que realmente quizá la iglesia se orienta más para que ilumine a la Virgen, que está en la parte central del retablo, como haciendo alusión, que el sol que adoran nuestros antepasados también es el mismo eh, Dios que, que está en el retablo de las iglesias. El 8 de diciembre, el Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción, se ilumina a San José, que tiene en sus brazos a su Hijo Jesús. Y en conclusión, pues la orientación de la iglesia es de oeste a este, pero con una desviación de 13 grados al sudoeste. En cuanto a la orientación de la luz con respecto al retablo, todavía no está muy claro con la fecha exacta donde se refleja en el retablo, aunque hay muy posibles indicadores de que se dé en las flechas de celebraciones de celebración de las fechas del Día del Santo, posiblemente el Día de la Virgen, de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. De acuerdo al análisis de la tabla, podemos determinar que la iglesia fue construida con propósitos eclesiásticos, y que sobre todo en la fecha de celebración de la Semana Santa. Aunque sabemos que la Semana Santa va a variar dependiendo de en qué momento aparezca la luna, después del 21 de marzo, que es el día del equinoccio de primavera para nuestra latitud, y antes del 25 de abril, pues tiene que aparecer una luna por ahí, que nos indica que en esa fecha, en esa semana, pues va a ocurrir una luna llena. Y
esa es la semana pues que sería la Semana Santa. Pero básicamente estuvimos estudiando algunas fechas, algunas son imposibles determinarlas porque llueve, aparecen nubes, se ocultan, pero por los momentos podemos decir, o por lo menos creer, que la iglesia catedral de Comayagua está orientada para que la luz del sol penetre por la cúpula, por una de las ventanas que está hacia el lado oeste, cuando el sol se está poniendo, y que ilumine el retablo a la Virgen de la Inmaculada, de la, imagen, de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes por estar pendientes siempre de estos redes de difusión, del conocimiento que en este día pues pudimos hablar sobre el análisis y secretismo religioso en la Catedral de Comayagua, y que en otro momento tendremos otros temas. Así que los esperamos de nueva cuenta para que podamos interactuar con otros conocimientos que hacemos de investigación en el Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural. Que pasen buen día. Sandra,